Continuamos con enfermedades del sistema digestivo. Ya vimos enfermedades de la boca, ahora veamos enfermedades del esófago. Primero recordando que la función de los esfínteres, del esófago, ¿no? Entonces, el esófago tiene en uno de sus extremos, ¿no? Tiene esfínteres, que son válvulas que van a controlar cuándo abrir y cuándo cerrar, ¿no? Entonces, esto es coordinado con toda la actividad de la boca y el estómago. En el proceso de la deglución, es decir, cuando tragamos los alimentos, estos mecanismos de control se tornan voluntario e involuntario y actúan conjuntamente. Hay alimento en la boca, ¿no? Entonces se cierra involuntariamente. Cuando ya provocamos ese bolo alimenticio, quiere pasar hacia el esófago, involuntariamente se va a abrir para dejar pasar a ese alimento, ¿no? Entonces, este esfínter es el que inicia la actividad esofágica y esa actividad es integrada, ¿no? Porque no trabaja sola. En la fase orofaringea de la deglución, el bolo avanza voluntariamente dentro de la faringe, luego se hace involuntario para pasar al esófago. Vamos a ver cómo trabaja acá, ¿no? ¿Cómo es esa actividad de la deglución? Primero, se contrae la faringe. ¿Para qué? Para dejar pasar al bolo a través del esfínter esofágico que está relajado. Ese esfínter se relaja. Luego pasa a través del esófago. Ese esfínter esofágico se cierra. Al cerrarse, se produce una contracción circular, como si fuera una culebrita, ¿no? Se contrae. ¿Para qué? Para propulsar el bolo, o sea, ese bolo para dejar pasar, porque el esófago es como un tubo. Luego, al pasar ese bolo, ese esfínter esofágico interno, o sea, en la parte baja, va a estar relajado. Una vez que pasa ese bolo, se cierra con contracción prolongada. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Pues ese bolo se dirige hacia el estómago, ¿no? En el esófago pueden ocurrir algunos trastornos. Primero vamos a tener trastornos motores, es decir, con el movimiento. Todo esto es el esófago, ¿no? Y cuando deja pasar a este bolo, esta masa de alimento, surgen movimientos ondulatorios. Estos trastornos, entonces, son un grupo de enfermedades que van a afectar exclusivamente al esófago y se caracteriza porque hay un inadecuado control en la peristalsis, es decir, en el movimiento de este esófago y el funcionamiento del esfínter inferior, la que está en contacto con el estómago, ¿no? Otra de las enfermedades a nivel del esófago es la acalasia. ¿Qué es la acalasia? Es un trastorno del movimiento del esófago que se caracteriza porque está ausente ese movimiento, es decir, hay aperistaltismo. O puede también, ¿no? Al no haber movimiento, está en una relajación, ¿no? Incompleta, sin deglución, es decir, se mueve, pero no en su totalidad, como digamos enteramente. No puede haber movimientos simplemente de manera parcial, pero eso no ayuda a que los alimentos pasen directamente hacia el estómago. Hay hipertonía del esfínter esofágico interno porque está en reposo, ¿no? Entonces acá se puede ver una imagen del esófago, ¿no? Porque los movimientos son ondulatorios, son movimientos regulares, ¿no? En este caso, en la acalasia, es un movimiento parcial, irregular. ¿Qué pasa en la acalasia? El esófago se dilata por encima del esfínter esofágico interno. ¿Ven? Esto es el conducto esofágico que debe ser más amplio, pero aquí está muy dilatado y con ello se acorta la luz, ¿no? El conducto. La pared muestra un espesor, a veces puede mostrar un espesor normal, ¿no? Pero en general
puede estar con hipertrofia, es decir, una pared más engrosada, ¿no? Y la luz disminuida. La mucosa puede estar intacta, aunque a veces hay presencias de ulceraciones, inflamación o cicatrización por encima del esfínter esofágico interno. ¿Cómo se manifiesta? Va a presentarse disfagia progresiva, es decir, no va a poder tragar la persona, no va a poder deglutir. Durante las noches puede producirse regurgitación nocturna, ¿no? Que regresa la comida, así como el chanchito de los bebitos, ¿no? Eso es regurgitación durante la noche. O puede también producirse aspiración de alimentos no digeridos, que se atore constantemente la persona. Más adelante, presencia de dolor torácico, ¿no? Entonces acá está pasando el alimento y pasa con dificultad debido al estrechamiento de esa luz esofágica. El tratamiento es una dilatación neumática, ¿no? El médico en sala quirúrgica pues va a introducir un instrumento para dilatar, para abrir ese conducto, ¿no? Puede también suscitarse una miotomía quirúrgica que acorte el esófago para que el paso del alimento sea más rápidamente, ¿no? El tratamiento farmacológico va a ser utilizar los bloqueadores de los canales de calcio, en este caso nifedipino y nitritos de acción prolongada, como es el caso de isosorbide, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir, o en este caso disminuir la inflamación, pero a la vez aumentar el peristaltismo, el movimiento de ese esófago. Otra de las enfermedades que puede producirse a nivel del esófago tenemos los divertículos, que estos se dilatan, ¿no? de forma permanente, ¿no? Son pequeños pronunciamientos que pueden dilatar constantemente, es decir, se agrandan, ¿no? Como pequeños chupos dentro del esófago, y esto pues altera el movimiento del esófago. Generalmente alivian esa disfagia, o sea, esa dificultad de deglutir al convertirse en un receptáculo de alimento, es decir, a veces cuando pasa el alimento, ¿no? Entonces envuelve ese divertículo y va a pasar conjuntamente, ¿no? Deja pasar el alimento, pero luego de haber terminado de comer aparece dolor, o sea, dolor postprandial y regurgitación del alimento no digerido. Un poco de alimento que se quedó va a regresar del esófago hacia la boca, ¿no? Regurgita. Una fase ya más evolucionada, ¿no? Vamos a hablar del cáncer de esófago, si es que no se tratan a tiempo. Se dice que a nivel mundial constituye la 6ª causa de muerte por cáncer de esófago y la 9ª neoplasia más frecuente, es decir, el cáncer, ¿no? Dentro de todos los cánceres es el 9º, ocupa el 9º lugar. El riesgo de desarrollarse es 0.8 en hombres y 0.3 en mujeres, más es en varones, ¿no? Al parecer son los varones que más se dedican al licor y tabaco, además consumir bebidas o alimentos demasiado calientes, y se da mayormente en personas de 65 años, ¿no? Se dice que de cada 5 varones de 65 años o más, uno tiene cáncer de esófago. Y el lugar donde más se da es Japón, China, África, ¿no? O sea, lugares donde pues por naturaleza fuman más, digamos así. ¿Cómo se manifiesta el cáncer esofágico? La disfagia está más disminuida en la luz del esófago, es decir, como que ya se está obstruyendo, ¿no? Eso da en el 75% de los casos. Y la pérdida de peso. Pueden perder hasta más de 10% solamente en 6 meses, ¿no? O llegar hasta el 57% de peso. Si la persona pesa 100 kilos, por decir, en 6 meses ya está pesando menos de 50 kilos, ¿no? La pérdida de peso es bastante notoria. Hay odinofagia, es decir, al pasar los alimentos va a haber un dolor muy intenso. Por lo tanto,
¿no? Como se está obstruyendo ese esófago, también el aire va a pasar con más dificultad, entonces hay presencia de disnea. El tratamiento en realidad es paliativo, es quirúrgico porque solamente va a ingresar endoprótesis esofágica como tubos endotraqueales, ¿no? Simplemente para abrir y producir, ¿no?, que ingrese el aire para que pueda respirar la persona. Bien, eso es todo.